¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Jesús, mi senda segura. Hace algunos días estuvimos en la iglesia en ayuno, nuestro ayuno de medio año, y fue una bendición muy especial poder recibir dirección de Dios, palabra de aliento, y yo quiero compartirle algunas de las palabras que el Señor nos dio en ese ayuno, y quiero contarle algo que en lo personal a mí me marcó mucho. Fíjese que el libro de Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11, la palabra nos habla de cómo el Señor Jesús se hizo hombre y se despojó de toda la divinidad para poder entendernos. Y a veces a nosotros se nos olvida ese detalle y creemos que como Él era el Hijo de Dios, para Él fue todo fácil, para Él fue sencillo, o simplemente Él llamaba ángeles para que pudieran auxiliarlo. Pero la palabra es muy clara al indicarnos que Él se hizo como nosotros, que vivió nuestras debilidades, que vivió aflicciones y angustias al punto de que la Biblia dice que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. A Él le tocó caminar muchos kilómetros para ir a predicar de una ciudad a otra. Le tocó llorar. De hecho, el versículo más pequeño de la palabra es: y Jesús lloró. Y eso fue cuando le avisaron que su amigo Lázaro estaba muerto. Y él sintió ese tipo de emociones. Entonces, estudiando la palabra y viendo cómo Él ha vencido muchas cosas hoy en nuestro programa Jesús, mi senda segura, porque Él es el máximo ejemplo que tenemos y lo mejor que tenemos, yo quiero dejarle en su corazón algo muy impresionante que el Espíritu me mostraba. En el libro de Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11, no los vamos a leer todos por cuestión de tiempo, pero yo se lo menciono para que le quede de referencia. La palabra nos habla acerca de la tentación de Jesús. Usted conoce la historia y la puede leer despacio en casa, pero la palabra dice en el versículo 1 que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener clara y segura en nuestra mente y nuestro corazón es que nada se sale del control de Dios. Dice que fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto. Y a veces eso no mucho nos agrada, ¿verdad? Entrar al desierto, entrar a pruebas, a situaciones difíciles. Pero el Espíritu Santo lo llevó para que Él venciera. Es muy impresionante ver en estos capítulos de Mateo que antes de ir al desierto Él fue bautizado. Fíjese qué lindo la preparación del Señor antes de llevarlo al desierto. E inmediatamente después de salir al desierto, Él comienza su ministerio. Así que yo quiero dejarle en su corazón hoy que si usted está pasando alguna dificultad, alguna situación difícil, está atravesando el desierto, el Espíritu Santo no ha perdido el control de nada en su vida. Él lo llevó al desierto para que usted pueda ver que a través de Cristo Jesús usted puede salir victorioso de ese desierto, así como nuestro Señor salió victorioso de esa tentación. La palabra dice en el libro de Isaías 59:19 que el enemigo puede venir como un río, mas el Espíritu de Jehová siempre levantará bandera y bandera de victoria. Entonces, aún estemos nosotros en situaciones adversas, el Espíritu Santo toma el control y nos da victoria en cualquier circunstancia. Seguidamente dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará alrededor de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra.
Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles venían y le servían. Cuando nosotros vemos detenidamente la tentación de Jesús, ya hablamos de que el Espíritu Santo toma el control cuando nosotros entramos a pruebas y a desiertos, pero hay algo específico que yo quiero hablar hoy y es cómo el enemigo llegó a tentarlo. Nunca nosotros debemos pensar que somos tentados de parte de Dios, dice el libro de Santiago, sino que es el enemigo el que viene a poner la tentación delante de nosotros. Pero me impresiona mucho que el enemigo intentó tentarlo con cosas materiales. El hambre es una necesidad física, es una necesidad que el Señor quería saciar después de 40 días sin alimento. Puede usted imaginarse qué hambre la que él sentía. Y con lo primero que el diablo le entró fue con eso, con ofrecerle pan. Y el Señor lo rechaza rotundamente y le habla la palabra y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego también lo tienta por otro lado material, que son las riquezas, que son los reinos de la tierra. ¿A qué ser humano no le gustan las riquezas? ¿A qué ser humano no le gustaría ser dueño de muchísimas cosas? Pero el Señor le recuerda que el dueño de todo es Él. Y ahí es donde el enemigo entra por otro lado, y en esto quiero poner mi atención porque dice la palabra que Él lo lleva a la parte más alta del templo y le dice, lánzate hacia abajo. Fíjese qué tremendo el ofrecimiento que le hace, porque hoy en día eso tiene también otro nombre y se llama suicidio. Y el asunto es que Satanás sabía que Jesús estaba en el desierto, que llevaba 40 días, pero no como el Hijo de Dios. Llevaba 40 días ahí como un hombre común y corriente, como nosotros, solo que muy fortalecido en la oración, en la comunión con su Padre, pero que seguramente tenía muchas batallas en la mente y en el corazón. Cuando nosotros vemos y vemos documentales del desierto, por ejemplo, nos damos cuenta que ahí se viven cosas extremas, animales que en nuestro medio común no estamos acostumbrados a ver. Se viven climas extremos, demasiado frío, demasiado calor, pero eso es en lo físico. Ahora imagínese mentalmente, psicológicamente la presión que tiene alguien que está en el desierto. Seguramente el Señor Jesús por un momento sintió angustia, sintió soledad, sintió desesperación. Y Él, dice la palabra, que se hizo hombre para entendernos en todo. Las angustias, las ansiedades, las depresiones que muchas veces nosotros vivimos y más cuando estamos en pruebas, Él las comprende. La palabra dice en el libro de Isaías que Él fue un varón experimentado en quebrantos. Y cuando habla de eso no se refiere solamente a los dolores que vivió en lo físico, en su cuerpo cuando estaba colgado en ese madero, sino se refiere también a todos los dolores, tristezas, amarguras, ansiedad, ataques de pánico, ataques de ansiedad que muchas veces sufrimos. Hoy en día los psicólogos cada día descubren más y más trastornos y lamentablemente en nuestro medio hay mucho suicidio. ¿Por qué?
porque Satanás llegó con alguien muy desesperado a decirle al oído: lánzate de donde puedas, de lo más alto, acaba con tu vida porque no hay esperanza. Pero hoy quiero yo dejarle a usted una palabra de aliento y decirle: sí hay esperanza. Si Jesucristo venció en el desierto y salió con victoria e inmediatamente después comenzó su ministerio, yo quiero decirle a usted que sufre ataques de ansiedad, de depresión, de angustia, hay esperanza. Jesucristo, estando 40 días y 40 noches en el desierto, sintió la desesperación de no poder hablar con alguien, de no tener a alguien cerca, sintió soledad, pero sabía que había un poder más fuerte que lo sostenía. Y cuando Satanás llegó a tentarlo de muchas maneras y cuando llegó a ofrecerle el suicidio, el Señor sabía que su propósito todavía no se había cumplido y que habían cosas que él todavía tenía que terminar. Igualmente el Señor nos lo deja escrito en su palabra para que cuando nosotros pasemos situaciones adversas, recordemos que nuestro propósito no ha terminado. A ti que me escuchas, que estás en depresión, que estás hundido en depresión, en soledad, que sientes que no hay esperanza, que estás desamparado, que te sientes huérfano o viuda, a ti te digo, hay esperanza. Ese desierto va a pasar, puede pasar. Jesucristo lo venció. Dice la Biblia que inmediatamente después de que él confesaba la palabra y confesaba las promesas, ángeles venían y le servían. Así Dios tiene preparado para todos sus hijos promesas, propósitos y cosas que aún se deben de cumplir. La palabra es hermosa cuando nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Cuando estés pasando alguna aflicción muy fuerte, cuando estés pasando un dolor, una situación que no comprendes, cuando te sientas tan abrumado que no sabes dónde encontrar una respuesta, una salida, recuerda este versículo. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Hay un Dios que te entiende, que comprende, que sabe lo que es sentir tristeza, que sabe que se siente ser traicionado por otros. Hay un Jesucristo que es nuestro sumo sacerdote, que sabe el dolor que causa una traición, un engaño, un luto. El Señor lo sabe y lo conoce, pero dice que Él fue tentado igual que nosotros, aunque Él no tenía pecado. Pero eso hace que Él se compadezca de nuestro dolor, de nuestra humanidad. ¿Y qué es tener compasión? Es tener amor a la miseria, a lo más bajo, es tener lástima. La palabra dice en el Salmo 103 que Él se acuerda que solo somos polvo y se compadece. Así que yo te animo a que el día, el momento, la noche que sientes que nunca va a terminar, ese desierto que sientes que nunca va a acabar, tú recuerdes que hay uno que pasó lo mismo, que fue varón experimentado en quebrantos, pero que salió victorioso. Recuerda que Él tiene compasión de ti. Donde estés, solo tienes que doblar tus rodillas y decirle: Señor Jesús, entra a mi corazón, habita en mi vida, te doy todos los derechos de mi vida. Yo no puedo salir solo o sola de esta prueba, pero tú sí puedes sacarme de este desierto. Yo te animo a que pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y que no te olvides que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que decidió venir a esta tierra y parecerse a nosotros para entendernos, para amarnos, para comprendernos, pero sobre todo para darnos una victoria, así como Él obtuvo la victoria en esa cruz del Calvario. Gracias a todos por su amable sintonía. No se pierdan el próximo
el próximo capítulo de Jesús, mi senda segura, que sea nuestro Jesús el autor y consumador también en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, y saldremos victoriosos. Bendiciones para todos.